Hola a todos, yo soy Magdalena Ganetti, estudiante de Hispanística y Antropología y Etnología de las Américas en la Universidad de Bonn. Bienvenidos a nuestro blog Amerigrafías, un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de su carrera de Antropología de las Américas, dedicado a diferentes fenómenos, sean políticos, sociales, culturales, entre otros, que ocurren en América Latina. Aquí conmigo está Eduardo Muro, estudiante de la Maestría de Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Y bueno, hoy siguiendo en el marco del extractivismo, nos vamos a Chile con nuestro invitado Alejandro Moramota, doctorando en la Universidad de Bonn. Bienvenido Alejandro y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, si te gustaría agregar algo sobre tu presentación antes de que empezamos con las preguntas. bueno, Madelena, muchas gracias y a Eduardo también por la invitación al espacio. Más allá, de pronto me presento un poco. Yo estoy haciendo mi doctorado en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Bonn. Eh, yo soy colombiano, pero hice mi doctorado con un estudio de campo de un año en Chile, en el sur de Chile, en Valdivia. Y pues de las reflexiones de este proceso es que voy a charlar hoy. Perfecto. Entonces empezamos con la primera pregunta que es un poco, digamos, general para que todos puedan entender qué es el fenómeno del extractivismo. Y bueno, con respecto a esto, queríamos preguntarte si nos podrías como explicar qué significa neoextractivismo y también cuáles actividades están incluidas en este concepto, ¿no? Eh, claro, bueno, el concepto del neoextractivismo, como tú lo mencionas, el extractivismo más en general, es algo que viene pasando en América Latina, en toda América Latina, desde las colonias, pues tiene que ver con la extracción masiva de recursos naturales como parte de un modelo de apropiación de la naturaleza. Em, pues si bien esto es un proceso que inicia con las colonias española y portuguesa y bueno, otras, eh, puede denominarse neoextractivismo a un proceso que ocurre de pronto desde el nuevo milenio, que tiene que ver con un fenómeno político que ocurrió en Latinoamérica. Fue el denominado giro a la izquierda. Digamos que por primera vez con este giro a la izquierda se empezó a ver algo nuevo que consiste en que se suponía que estos gobiernos o estos movimientos políticos críticos a la derecha neoliberal que venía haciendo ese extractivismo clásico iban a hacer algo diferentes, pero lo que mostró un poco el devenir de estos años es que estos gobiernos de la izquierda también hacían extractivismo. Entonces este fenómeno del neoextractivismo reveló que las diferencias políticas, pues que bien tienen algunas también diferencias en las políticas sociales, entre otras, bueno, entre otras cosas, pero la estructura de apropiación de la naturaleza se mantuvo, se mantuvo. Entonces, esta nueva situación se le denominó neoextractivismo, para diferenciarla un poco con las décadas anteriores, la década del neoliberalismo, las décadas del neoliberalismo como tal, que también fueron marcadas por el extractivismo. Ujú. Em, ¿Qué cubren las actividades extractivistas? Bueno, digamos que de forma clásica podemos decir o es fácil entender al extractivismo como la extracción minera, porque es evidente que hay una extracción de naturaleza allí, a la extracción de hidrocarburos, el petróleo, el gas natural, pero también podemos ver que hay una extracción de la naturaleza cuando se habla de plantaciones de ciclo corto, de ciclo largo, entre ellas, por ejemplo, la soja o soya, la palma de aceite y las plantaciones forestales que fueron de pino y eucalipto, que son el caso que yo trabajé, también pueden caber allí. También puede ser extracciones pesqueras. El problema de qué actividad se incluye dentro de este concepto es la escala de extracción. Cuando se organiza una escala masiva de extracción de cualquier recurso natural, Ujú. se le puede denominar extractivismo o neoextractivismo.
Perfecto, muchas gracias. Y entonces, en este panorama, ¿cuál es la situación actual de Chile? O cuáles son, por ejemplo, los recursos que más son explotados en el país, en Chile, ¿no? Mm, Bueno, la situación actual de Chile está pasando por un proceso histórico muy interesante actualmente, como de pronto ustedes lo han visto con el estallido social, el denominado estallido social, el proceso de construcción de una nueva constitución, ¿no? Este proceso, bueno, Chile, Chile tiene o ha sido conocido internacionalmente como ser el milagro, por ser el milagro económico de América Latina. Fue el primer país de América Latina en unirse a la OECD y ahora es un denominado país de ingreso medio. De alguna manera es reconocido como uno de los países más desarrollados de América Latina, pero estos indicadores económicos que le dan esta posición eh, están o son, de alguna manera, esconden otras cosas o hay unas contradicciones detrás de ello porque eh, si bien Chile crece económicamente, al mismo tiempo es muy desigual y tiene una estructura de seguridad social muy rezagada, digámoslo así. Em, y pues esto es lo que lleva en el fondo a este proceso de estallido social que marcaron las protestas del 2019 y el 2020 para cambiar una constitución que fue hecha en la dictadura militar de Pinochet. Fue hecha en la constitución del 81, si no estoy mal. Ujú. Em, y bueno, para conectarlo con el tema de los recursos, pues el modelo económico chileno está basado en la extracción de recursos naturales. Chile históricamente ha extraído recursos naturales para exportar si nos vamos bien atrás, desde el guano, pero digamos que siempre se ha basado en la explotación y exportación de los recursos naturales. Actualmente, los recursos más importantes, bueno, Chile es un país muy largo y se divide, tiene unas zonas. Al norte de Chile está la minería. La minería es la actividad económica más importante en Chile y el cobre, la minería de cobre es la más importante. Seguida la minería, bueno, actualmente hay un nuevo mineral que se ve como de alta relevancia, que es el litio, por todo bueno, al norte de Chile, y no solo en Chile, pero al norte de Chile hay reservas de litio que están muy relacionadas digamos, con las energías alternativas, porque las baterías están hechas de litio, ¿no? Y el litio pues se utiliza actualmente para diferentes procesos. Pero bueno, esto es al norte de Chile. Después del cobre vienen las plantaciones forestales que están al sur de Chile. Pero también allí tenemos la explotación masiva de salmón para la exportación. E incluso hay exportación masiva por ejemplo, actualmente el tema de los aguacates de Chile o de las paltas de Chile es otro de los temas de exportación. Entonces, de alguna forma, en la estructura del neoliberal, si se quiere, de extracción de recursos que tiene Chile, hace que todo el sistema esté hecho para sacar masivamente recursos y exportarlos. Entonces, estos son más o menos los recursos más explotados. Ujú. Tú mencionas, o bueno, mencionaste que esa actividad ha sido aplicada tanto por la derecha, bueno, eso se explica por razones un tanto obvias, ¿no? Pero también que eso fue aplicado por la izquierda progresista, ¿no? En los últimos gobiernos, ¿no? Pongamos el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde se ve expresamente cómo eso ha continuado, ¿no? Y cómo ha encontrado cierta resistencia en ciertos sectores sociales, ¿no? Y políticos. Eh, pero en general, ¿no? En el caso chileno en particular, ¿cuáles han sido las razones, ¿no? Que han llevado a que estos gobiernos continúen implementando, ¿no? E intensificando esta actividad, ¿no? ¿Cuáles han sido como que para concretizarlo más, los modelos
en relación a la naturaleza que ellos han tenido, ¿no? ¿Cómo han visto cuál ha sido la relación con la naturaleza que ellos han tenido? Bueno, digamos que en la historia reciente de Chile, la historia política, pues tenemos la dictadura de Augusto Pinochet que termina en el 90, y el proceso postdictadura que es la denominada concertación, que fue un grupo de gobiernos de centro izquierda que por los siguientes 20 años mantuvieron una política más o menos estable de inclusión, de generación de ciertos derechos sociales, incluso ambientales también. Pero de alguna manera esta concertación permitió o incluso fomentó la explotación de recursos naturales. Es decir, si bien se crearon unas leyes, una ley ambiental, luego se adaptó esta ley ambiental, pero digamos que estas leyes no buscaron cambiar el modelo de desarrollo. Y un poco la respuesta a tu pregunta es, ¿por qué? Bueno, en Chile hacia el final de la época, de esta época de la concertación, el último gobierno es el de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2010. Luego hay un retorno a la derecha con el actual presidente Piñera, que estuvo de 2010 a 2014. Luego volvió Bachelet de 2014 a 2018 y luego volvió a la derecha con el actual gobierno, ¿no? Con de Piñera. Bachelet es catalogada por ser de centro izquierda. En su gobierno ocurrieron cambios sociales importantes, pero particularmente la relación de explotación de la naturaleza se mantuvo. Y bueno, hay varias razones. En cierto modo, los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, ven también como una potencialidad económica en la explotación de la naturaleza. Entonces, ellos, o sea, en 2010 se genera un cambio importante de política de relación con la naturaleza que va más allá de Chile, más allá incluso de América Latina, y que tiene que ver con el cambio a la economía verde, ¿no? Que se ratifica luego con la cumbre de Río +20, en donde la denominada economía verde, que busca soluciones de alguna forma técnicas o tecnológicas para hacer actividades de desarrollo sostenible más llamativas en los territorios, que generen al tiempo crecimiento económico y sin deterioro de la naturaleza y sin afectaciones sociales, pues se vuelven como el centro político. Entonces los gobiernos empiezan a jugar dentro de esta idea del crecimiento verde. Pero el crecimiento verde de alguna manera pues tiene unas contradicciones internas, porque si nos vamos a los diferentes casos de explotación de la naturaleza, las mineras comenzaron a hablar de minería sustentable, de minería verde, y las forestales empezaron a hablar a utilizar recambios tecnológicos, a hablar de captura de carbono, hablar de uso de biofibras, etcétera. Bueno, esta economía verde luego se transforma con los objetivos de desarrollo sostenible en la bioeconomía. Entonces, todo es verde, todo es bio, todo es sostenible, pero las prácticas de extracción de recursos se mantienen. Es decir, como yo lo veo, se pintan de verde, pero la práctica de extracción se mantiene. Entonces, sí hay un cambio, hay un reconocimiento de ciertos derechos y eso, pero en el fondo la estructura de extracción se mantiene, y una de las razones es que los modelos económicos están sustentados sobre esta extracción. Esto entraría en lo que tú mencionas en uno de tus trabajos sobre con respecto a las olas previas de comodificación de la naturaleza, ¿no? O sea que no solamente es algo que se atañe al contexto histórico actual, sino que tiene un legado, ¿no? Que ha dado esa continuidad a esas prácticas, ¿cierto? Sí, yo diría que, o sea, de alguna manera, como les comentaba al inicio, pues estos son procesos
que vienen desde las colonias y pues antes, quién sabe, no creo, pero difícil de saberlo, pero desde las colonias hay un concepto interesante que planteaba un autor que se llama la colonialidad de la naturaleza y que tiene que ver con todo este proceso de explotación de la naturaleza y de los pueblos que viven dentro de la naturaleza, y todos los discursos que se montan de alguna manera para hacer estos procesos extractivos y de acuerdo a las ideologías del momento, ¿no? Entonces, digamos, tomando como ejemplo el caso de las plantaciones forestales en el sur de Chile, si nos vamos al siglo XIX, inicialmente las plantaciones de pino y eucalipto empezaron a inicios del siglo XIX como una opción para reforestar, entre comillas, reforestar el sur de Chile, porque allá estas plantaciones de pino y eucalipto, pues estas son plantas que no son autóctonas de Chile, ¿no? Entonces, pues el gobierno, en la zona donde son hechas, el gobierno tenía, o el Estado tenía unos intereses de territorializar de territorializar su control, porque esta era una zona de frontera, una zona que estuvo en disputa por mucho tiempo con el pueblo mapuche. Y entonces, digamos que en este proceso, las plantaciones llegan al sitio como una idea de territorializar el Estado y hacer alianzas con las élites locales para ejercer un control del territorio de alguna manera. Luego, estas comienzan a construirse unos procesos de modernización, y la expansión, las primeras expansiones de plantaciones están relacionadas con las primeras políticas de fomento que hubo en los años 30. Esto se relaciona también con unas crisis económicas que hubo en el momento. En el norte, Chile exportaba en este momento nitratos y hubo una caída de las exportaciones, una crisis en el norte de Chile. En el sur, antes del modelo de plantaciones, había un modelo de cereales, de producción de trigo, que también entró en crisis. Entonces las plantaciones entraron como una opción, pero luego hicieron parte del proceso de consolidación de desarrollo, y las plantaciones fueron lentamente creciendo, fue haciéndose toda una ingeniería institucional, de crear políticas, de crear programas educativos, de crear, bueno, las instituciones de fomento, particularmente Corfo, en Chile, la institución encargada del desarrollo, fomentó pues mucho el desarrollo de estas plantaciones, pero también de la generación de empresas relacionadas con esto. Y en todo este proceso, pues las plantaciones pasaron inicialmente de ser plantaciones económicas, de ser formas de reforestación, bueno, fueron evolucionando, y pasaron luego a ser formas de desarrollo sostenible, y hoy día son formas de crecimiento verde, ¿sí? o de bioeconomía. Pero en el fondo, lo que de alguna manera, por ponerlo en términos sencillos, queda es que realmente es un negocio, y encima se le ponen diferentes nombres y se adapta de diferentes maneras con el fin de justificar o de legitimar la extracción de la naturaleza. Hoy día en Chile hay como 2.5 millones de hectáreas plantadas, y pues o sea, vemos que hay una política que planea extender eh, en cierto modo estas plantaciones. Entonces, bueno, pues digamos que hace parte de ese juego de justificación, de cómo justificar el extractivismo. Bueno, y con respecto a esto entonces, o sea, porque tú has estado hablando de este crecimiento verde, pues también de una política, ¿no?, en el respeto del ambiente, pero has mencionado también que esa política tiene o presenta contradicciones, ¿no? O sea, contradicciones. Por lo tanto, quisiéramos saber cuáles son los efectos socioecológicos, por ejemplo, en este caso de la extracción de pino y eucalipto,
O, por ejemplo, ¿cuáles comunidades o qué personas se ven directamente afectadas por esa extracción y por qué se oponen a ella, ¿no? ¿Qué significa este tipo de política para ellos? Bueno, digamos, este proceso, digamos que tiene que ver con la territorialización del extractivismo, porque el extractivismo como en abstracto o en gran escala, pues tiene como una forma de entenderse y verse, pero cuando se materializa en los territorios, pues en cada territorio genera ciertos impactos o ciertos efectos de manera un poco diferente que en otro. Y tiene un recibimiento de manera un poco diferente que en otro. También dependiendo del tipo de extractivismo vamos a ver reacciones diferentes. Relacionado, eh, digamos que a diferencia más bien de los extractivismos mineros o de hidrocarburos, que son más agresivos al principio, cuando las plantaciones forestales llegan o las empresas que hacen estas plantaciones llegan a los territorios en donde las van a desarrollar, pues llegan con un discurso de crear trabajos y de crear soluciones para las personas que viven allí, de forma que inicialmente tiene mucha aceptación. Digamos que cuando empieza el boom de las plantaciones en los años 70 en Chile, en muchas de las comunidades a las que empezó a llegar, muchas de las personas quisieron participar de esto, lo vieron con muy buenos ojos. Muchos empezaron a hacer sus pequeñas plantaciones, también con ciertos subsidios, con ciertos apoyos, pero en el fondo todo el proceso, digamos que en la vuelta de décadas, porque bueno, las plantaciones tienen esa característica, una plantación de pino, el ciclo de una plantación de pino puede durar más de 20 años hasta 40 años dependiendo de la especie. La de eucalipto que empezó más tarde en Chile, el ciclo es más corto, el ciclo puede ser de alrededor de 10 años, 12 años. Em, lo que implica esto para una persona que tiene 10 hectáreas es que si tú metes 5 hectáreas en tus 10 hectáreas de pino, tienes 5 hectáreas que ya no, en las que ya no vas a poder hacer agricultura o usarlas para otra cosa en los siguientes, no solo 10 años, que digamos que sería el ciclo del eucalipto, porque además las condiciones del suelo van a cambiar, sino que, o sea, de alguna manera esta tierra se perdió. Ujú. Y tienes a las grandes empresas al lado, o sea, tienes una parcela pequeña al lado de muchas parcelas que son posesión de las grandes empresas y ellas siempre están dispuestas a comprarle a los pequeños. Entonces el pequeño, después de tener 10 años, 5 hectáreas plantadas, le queda más fácil vender la tierra si tiene una pequeña crisis económica que quedarse. Le queda más fácil venderla y migrar a la ciudad. Pues esto pasó en Chile. Esto pasó en el sur de Chile, en la cual muchas personas empezaron, vieron con buenos ojos, bueno, por un lado hubo una apropiación de las tierras de forma legal, digamos, que fue con la creación de los mercados de tierras, digamos que llegaron las compañías y compraron títulos, pero también hubo apropiación ilegal de tierras, ¿sí? En donde llegaron las compañías, se apropiaron de la tierra y pues sacaron a la gente de allí. Digamos que en esta mezcla de apropiación y eso, pues muchos de las personas que vivían allí, que son entre mapuches, eh, comunidades indígenas, mapuches y campesinos, sí, hay unos que son mixtos, otros que se definen más como mapuche, hay otros que se definen más como campesinos, pero muchos de ellos en últimas terminaron migrando a las ciudades y de pronto ustedes han oído hablar de que Santiago es una de las ciudades que tiene más indígenas mapuches porque hubo mucha migración hacia Santiago. Eh, pues, ¿qué pasó? Que en el periodo de 20, 30, 40 años en que esta alfombra verde se fue extendiendo por el centro sur de Chile, pues las comunidades locales empezaron a perder sus formas de vida, digamos, sus relaciones comunales. Fueron también
bueno, viendo cómo se empezaron a transformar, digamos, donde yo hice mi trabajo de campo, que es en la región de los ríos. La zona donde yo hice mi trabajo de campo era una zona muy húmeda, y con el paso del tiempo y la extensión de las plantaciones empezó a volverse más y más seca. Comenzó a haber una crisis del agua. ¿Sí? Los pozos profundos ya dejaron de tener agua. Eh, y pues, por ejemplo, tienes una transformación, hubo también mucha transformación de bosque nativo a plantaciones forestales, es decir, se deforestó el bosque nativo para meter plantaciones forestales, y en este proceso pues se perdió mucha biodiversidad. Entonces, hay una serie de impactos ecológicos, una serie de impactos socioculturales que tienes para las comunidades, y pues la migración es el gran, como el gran resultado, y quedan las personas que quedan en los campos, quedan viviendo como en islitas de pequeños, de 10, 5, 10 hectáreas, en medio de grandes plantaciones forestales. ¿Qué termina pasando? Hay casos y hay personas que yo tuve la oportunidad de entrevistar o de conocer, que tienen sus 5 hectáreas totalmente rodeadas por pinos o por eucaliptos. Digamos, las personas que viven así empiezan a vivir de una manera, están totalmente cortadas sus relaciones sociales y ecológicas. Y bueno, hay un concepto de una señora que migró diciendo, pues, lo que nos trajo la extensión de pino y eucalipto fue un mal vivir, ¿sí? Fue un mal vivir, oponiéndose o el contrario de la idea del buen vivir, que por ejemplo para los mapuches el Kumemoñien, o para las comunidades campesinas pues es la forma de vivir bien, un bienestar. Pues digamos que en el fondo y en en un periodo largo, pues tiene efectos tan negativos o incluso más negativos que la minería, porque la minería es más intensiva, afecta más el lugar donde se hace la minería lo destruye todo, pero la extensión de las plantaciones, o sea, tú no tienes una mina tan grande como toda la extensión que cubren las plantaciones forestales, ¿no? Entonces, bueno, vemos en el fondo que hay impactos muy grandes, tanto ecológicos como socioculturales. Sí, de todas maneras la problemática, ¿no? Es sumamente fuerte y compleja, ¿no? Y me parece que el debate ahora se encuentra en si es que es posible hacer un extractivismo sostenible, ¿no? O no, ¿no? O si este extractivismo sostenible es un oxímoron o no lo es, ¿no? A tu parecer, ¿cuál sería tu reflexión respecto a esto, ¿no? O sea, ¿es posible hacer un extractivismo que de cierta manera cuide al medio ambiente, ¿no? Y también tome en cuenta la toma de decisiones y la participación de comunidades indígenas, ¿no? Respetando sus formas de vivir, respetando sus cosmovisiones? ¿Es posible hablar de esto o no? Bueno, yo diría que no es posible. O sea, de pronto sí, o sea, yo creo que las actividades extractivistas, con la definición de extractivismo como aquellas actividades que se basan en la apropiación masiva de la naturaleza, no son sostenibles per se. O sea, no, es imposible hacer sostenible esa actividad. Lo que yo creo es que sí hay actividades que se basen en otras formas de apropiar la naturaleza, que no podremos llamar extractivistas, sino de otra manera. Así que, digamos que uno en la literatura lo encuentra como alternativas, sí que ahí puede haber muchas formas. O sea, no, no se trata de no utilizar la naturaleza. Siempre, siempre hay una forma de utilizar la naturaleza. De lo que yo creo que se trata un poco es de construir formas de apropiar la naturaleza que no la depredan, y que no depredan pues las relaciones fundamentales entre las personas que habitan allí, pues esa naturaleza, ¿no? Yo creería que en este punto pues está
digamos que estamos a mucha distancia de encontrar una solución que respete los derechos y tradiciones de las comunidades, y en particular en Chile, pues este es uno de los grandes problemas, porque Chile es particularmente rezagado comparado con otros países de Latinoamérica en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche, que es el pueblo más numeroso, el pueblo indígena más numeroso en Chile. Pues ya ha habido avances, ha habido algunos avances, pero por ejemplo estos derechos al territorio que existen, no sé, por ejemplo en la legislación colombiana, ahora que daría para hacer el puente. Bueno, aunque en Colombia hay otro tipo de problemas, pero hay ciertos derechos a la tierra, pero son extremadamente limitados, y la forma estructural de uso del territorio en Chile, pues digamos, como que se basa en las relaciones de mercado. Pues, ¿qué vemos de positivo allí? Bueno, hay un proceso constitucional en el cual, pues, un sector de la población se manifestó con este estallido social, de alguna manera, aunque no, este estallido social no surge puramente de los movimientos ambientalistas y mapuche, eh, sí lo reconoce, digamos, uno de los símbolos se volvió la bandera mapuche, y, y pues es importante ver qué va a pasar en Chile con este proceso que va a generar una nueva constitución, y pues el reto un poco sería que en esa nueva constitución se regule de alguna forma mejor estas actividades extractivas. Un poco el problema que hay es que en el mundo como existe hoy día, el cortar con las actividades extractivas para los países que dependen de ellas, pues un poco es cortar los ingresos del Estado, que dependen, de allí depende también un poco la política social, digamos, incluso para hablar a escala de Latinoamérica, un poco esto fue lo que pasó en Ecuador con el modelo progresista de Correa entre el primer gobierno y el segundo gobierno de Correa. Pues Correa, al cambiar del gobierno o sea, Correa hizo una política social muy interesante, pero el problema es que se basaba un poco con las rentas del petróleo. Entonces, cuando empezó, o sea, cuando tuvo que decidir entre el petróleo o las políticas sociales, pues, o sea, dejar de extraer petróleo o dejar de tener políticas sociales, pues se fue por no dejar de extraer petróleo, pero pues sí tener las políticas sociales. Entonces, este sería como el tema. Pero en ese contexto, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizaba García Linera, ¿no? En Bolivia era que no era posible, o sea, lo mismo que tú mencionas, ¿no? Que no era posible poner el freno, ¿no? A las prácticas extractivistas, porque si no después toda la economía colapsaba, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿qué alternativas se nos presentan entonces? O sea, hacer un tipo de que sea un cambio progresivo en áreas estratégicas, ¿no? Y poco a poco dejar de ciertas prácticas extractivistas y compensarlas con prácticas alternativas, o ¿cómo lo ves tú? Pues digamos que la forma como yo lo percibo y que yo creo que necesita un cambio estructural a nivel no solo o sea, el extractivismo pone un problema de fondo, y es que el extractivismo conecta los lugares de extracción con los lugares finales de consumo, que por ejemplo en este caso de las plantaciones forestales pueden ser China o puede ser Europa. Y un poco la relocalización, yo diría que es un poco, desde el punto de vista económico, la relocalización de actividades le daría espacio a otras formas de organizar economías locales basadas, por ejemplo, en el cuidado, en un poco desestructurar las relaciones, o que las relaciones sociales no se estructuren tanto en la materialidad y en la cosificación, sino más bien en la fraternidad. Y bueno, digamos como que estos ideales que suenan muy abstractos de las alternativas solamente tienen una cabida en cuanto se relocalicen las actividades. Entonces, para lo que tú mencionas de García Linera, pues un poco la trampa que yo veo que siguió el proceso de Bolivia
de basar su proceso económico en la extracción, en el extractivismo, es que, bueno, García Linera dice, no, es que necesitamos el extractivismo primero para desarrollarnos y luego sí vamos a tener opciones. Yo creo que eso no va a pasar. O sea, si el extractivismo se vuelve como el centro de todo. Además, el extractivismo desde un punto de vista económico va destruyendo todos los otros sectores de la sociedad, cultural y socialmente, pero también económicamente, ¿sí? Entonces, la relocalización de actividades tiene que la economía volverse de nuevo regional en cierta medida. Entonces, digamos en el sur de Chile pasa una cosa muy curiosa. Tú tienes gente que vive en condiciones materiales de pobreza en estas comunas, pero también al mismo tiempo Chile es más caro que Alemania. Sí, yo tuve la experiencia de tener el mismo ingreso porque era la misma beca aquí en Alemania y en Chile, y en Alemania me alcanzaba más que en el sur de Chile. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué puede pasar algo así en lugares donde hay tanta pobreza porque los precios son tan altos? Pues un poco tiene que ver con la dinámica del enclave. Y este es un concepto muy, muy importante porque de alguna manera lo que hace el extractivismo es que vuelve a todas estas zonas donde se extraen los materiales, los vuelve enclaves, en donde el sector líder, que se vuelve el sector de la extracción, extractivo, jala los precios hacia arriba y comienza a deteriorar todo lo demás. Y las personas que no hacen parte, digamos, en el sector forestal, pues los operarios forestales tienen ingresos y a ellos les va muy bien. Pero las personas que no lograron entrar en ese proceso, pues no les va para nada bien, porque desaparecieron todas las otras actividades laborales, ¿sí? Y el sector forestal, pues dice que promueve muchos trabajos, pero no son tantos si uno lo compara con, por ejemplo, la capacidad que tenía en el territorio de tener agricultores, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que haber unas políticas de relocalización. Pero bueno, también hay mucha discusión al respecto. Yo creo que sí tiene que haber como unos límites, por ejemplo, a qué tanto puede una actividad en un territorio apropiarse de todo. Sí, y pues con estos límites vienen también opciones para otras cosas. Claro. Bueno, esto sería todo para el día de hoy. No sé, Alejandro, si te gustaría agregar algo más antes de que cerramos con la entrevista. Bueno, agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, qué gusto. No, gracias a ti más bien y gracias por la interesante entrevista que nos has dado y el insight que nos has podido también compartir, ¿no? Respecto a este tema. Sí, muchísimas gracias también por mi parte, por habernos dedicado también tu tiempo. Y la verdad sí fue muy interesante esa entrevista. Y bueno, a los demás, si les interesan temas relacionados con la antropología, etnología y en general también temas actuales sobre la América Latina, los invitamos a visitar nuestro blog de Amerigrafías y también nuestras páginas en Facebook, Instagram y YouTube.